En esta sección vamos a ver cómo añadir el menú de la aplicación. Vamos a comenzar por ahí. Para añadir el menú de la aplicación, como ya hemos visto en el curso, lo primero que necesitamos es incorporar el componente menú, importarlo. Y una vez que lo tenemos importado, pues lo definimos a partir de una template. Una template que es un objeto JavaScript plano. O sea, perdón, plano no, un objeto JavaScript simple. A lo largo del curso he utilizado siempre el fichero main.js y ahí he metido todo, pero a la hora de hacer una aplicación eso no es apropiado, puesto que en un solo fichero meter todo el código resultaría demasiado farragoso y poco mantenible. Entonces lo que hemos hecho en esta ocasión es definir el menú en otro archivo. En el archivo menú JS. Y ese archivo lo único que contiene es una variable que le he llamado template con un array, un objeto JavaScript, un array de objetos JavaScript que define los distintos elementos, los distintos submenús que tiene este menú. Le hemos añadido a cada elemento, a cada ítem de menú, le hemos añadido un acelerador, es decir, una combinación de tecla para acceder más rápido. Y por lo pronto, la función que le asignamos a cada elemento del menú es simplemente pues que lance por pantalla pues que se ha presionado ese elemento de menú. Ya está. Ahora mismo lo único que nos interesa es definirlo, el menú. Más adelante le asignaremos la funcionalidad. Esta parte, este último menú, el menú que le he llamado Vista, View, lo añado fundamentalmente por esto. ¿Vale? Perdón, por esto no. Por esto. Para que tenga acceso a las herramientas de desarrollo, a la depuración de Chrome, porque obviamente a lo largo del desarrollo se cometen fallos y a veces, muchas veces, es necesario utilizar estas herramientas para ver qué es lo que está pasando. Una vez que se termine la aplicación, pues podemos eliminar esta parte del menú. Bien, pues ese menú podemos requerirlo como está en otro archivo, pues utilizamos la forma de importación de Node.js de siempre con require y directamente desde este require podemos acceder al objeto template o al array template más bien. Y una vez que tengamos el array template, pues definimos el menú de la aplicación haciendo uso del método estático del objeto menú setApplicationMenu. Y además el menú lo construimos directamente desde la template, como hicimos en la sección número 5. Y veamos cómo funciona eso. Ejecutamos el código de la aplicación. Por lo pronto no hemos cambiado nada de la interfaz gráfica, pero el menú sí que ha cambiado. Tenemos crear. Ahora mismo lo único que hace, pues eso, escupir por pantalla una palabreja que hace referencia a la acción del menú. ¿Vale? Y podemos probar también que funcionan los... Ay, perdón. Y hasta aquí la incorporación del menú. En la siguiente sección veremos cómo añadimos la interfaz gráfica de la aplicación completa. Veremos cómo añadimos la interfaz gráfica de la aplicación completa. En esta ocasión vamos a introducir, a desarrollar la interfaz gráfica de la aplicación. Posiblemente esta sea una de las partes que más costosas, las que más tiempo llevan. Vamos a explicar la estrategia que yo he seguido. Voy a explicar la estrategia que yo he seguido. En principio, antes de desarrollar la interfaz gráfica, creo que es conveniente tener claro cuál va a ser la estructura de procesos que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Y en ese gráfico de ahí, de la pantalla, pues muestro cuál va a ser esa estructura de procesos, esa arquitectura. Obviamente va a haber un proceso principal. El proceso principal va a ejecutar el código del archivo main.js, como venimos haciendo hasta ahora. Y tendremos 4 procesos renderers. Un proceso renderer que será la ventana principal, se corresponderá con la ventana principal y que ejecutará el contenido del archivo index.html.
Y desde ese proceso renderer vamos a tener la posibilidad de abrir 3 ventanas modales. Solamente una de las 3 modales podrán estar abiertas a un mismo tiempo, con lo cual nuestro proceso a lo largo de su ejecución va a tener o 2 procesos paralelamente funcionando, que sería el main y el renderer principal, o 3 procesos, que sería el proceso principal, el proceso renderer y alguna de las modales. Estas modales nos van a servir pues para solicitar al usuario la creación de un archivo de almacén, para solicitar al usuario la carga de un archivo de almacén ya existente o para solicitar al usuario la creación de un nuevo registro. Entonces, ese gráfico de ahí es muy importante tenerlo en cuenta porque el código que vamos a escribir a partir de ahora se va a ejecutar en distintos procesos y tenemos que tener muy claro en qué proceso se ejecuta cada uno de ellos. Bien, una vez que ya tenemos claro cuál va a ser nuestra estructura de procesos, pues, vamos a ver cómo hemos desarrollado la interfaz de usuario. Bueno, la interfaz de usuario nos ha quedado más o menos así. Ya lo hemos visto antes, ¿vale? Ahora mismo en esta fase del desarrollo de la aplicación, pues tenemos una interfaz tonta, es decir, los botones no funcionan. Aquí da esto de hecho un pantallazo, un blink que no es, hay que quitarlo obviamente. En fin, es una interfaz sin funciones. La primera cosa que hemos tenido que decidir a la hora de desarrollar la interfaz es qué CSS utilizar. Si nos gusta realmente el tema del diseño y nos manejamos muy bien con la CSS, podemos construir nosotros nuestras propias CSS y adelante. Yo particularmente no me he enfrascado en ese trabajo y he utilizado unas CSS existentes. He utilizado concretamente estas de aquí, las que se ofrecen en esta página, photonkit.com. Son unas CSS pensadas para utilizarse con el proyecto Electron. No significa que haya que utilizar esta CSS en cualquier aplicación realizada con Electron. Podemos utilizar las que nosotros queremos. Por ejemplo, si nos sentimos a gusto con Bootstrap, que es una de las que más se utilizan en todo el mundo, pues utilicemos Bootstrap. Y si nos sentimos a gusto con Foundation, utilicemos Foundation. Y si encontramos una por ahí que nos parece estupenda, pues ahí cada uno que elija las que quiera. Yo he elegido esta, que es muy sencilla de utilizar y ofrece bastantes componentes para decorar la ventana, botones de toolbox, barras de botones, eh, tabs, o sea, lo que se llaman pestañas. Muchos elementos. Nos ofrece prácticamente todos los elementos que necesitamos para desarrollar una interfaz gráfica y además en el caso de desarrollar en Mac está bastante integrada con el diseño nativo de las aplicaciones de Mac. Bien, pues una vez que tengamos decidida qué CSS vamos a utilizar, pues las añadimos a nuestro proyecto. Yo las he añadido aquí en un directorio CSS dentro del directorio renderer, puesto que esto será únicamente para las ventanas. Y he construido los archivos HTML, en principio vacíos de funcionalidad, pero con la estructura suficiente para ver cómo va a quedar al final. Entonces, este sería el archivo correspondiente a la pantalla principal. Este sería el archivo correspondiente a la pantalla modal de creación. Este a la pantalla de carga y este a la pantalla de añadir registro. En este punto he de decir que en aras de la simplicidad he decidido hacer cada archivo HTML independiente de los demás en el sentido de que repito el código, repito bastante código. Esto no es una buena práctica en ningún caso. Lo suyo sería utilizar algún tipo de framework como Angular que nos facilita el tema de reutilizar plantillas, de no tener que repetir siempre el mismo código. Pero para este ejemplo, por no enfrascarnos en el uso de ningún framework que no tenga nada que ver con el Electron, he decidido hacerlo lo más sencillo posible. Bien, claro, aquí tengo 4 ficheros,
pero a la hora de maquetarlos, en principio solamente se me carga uno. ¿Cómo hago para cargar el resto o para ir desarrollando el resto de los ficheros de plantilla, de los ficheros HTML? Pues el truco que yo he seguido es en el fichero main, que es donde correspondiente al proceso principal, pues he creado una función que se llama create, perdón, ¿dónde está aquí? Create form modal, que es esta función de aquí, create form modal, a la que se le pasa la ventana a la cual va a pertenecer el formulario modal, la anchura y la altura que queremos y la URL que queremos cargar en esa ventana. Y lo único que hace es crear una nueva browser window, una nueva ventana de navegación y cargar la URL que se diga por aquí. Y convertirla en una ventana modal cuyo padre es la ventana que pasemos en el primer parámetro. Y entonces, bueno, pues cuando quiera trabajar en la pantalla de creación del fichero de almacenamiento, descomento esto y puedo trabajar perfectamente en esa pantalla hasta que me quede maquetada a mi gusto. No le he metido ninguna funcionalidad, salvo una, que es la del botón cancel, para que no tenga que cortar toda la aplicación, sino que pueda salir de la ventana modal limpiamente, ¿vale? Así que si vemos el código de, por ejemplo, la creación del almacén de claves, pues aquí tenemos la maquetación y al final del todo, pues sí que le meto funcionalidad al botón cancelar para conseguir eso, para por lo menos que no tenga que andar rompiendo, matando el proceso a lo bestia. Y lo mismo para maquetar las otras dos pantallas. Si queremos para maquetar esta pantalla de aquí, la correspondiente a la carga, pues descomentamos esta. Y cuando queramos trabajar en la pantalla de modal de añadir registros, descomentamos esta. Y aquí pues podríamos trabajar, recargar todas las veces que queramos, ¿no? Si por ejemplo estoy trabajando en la carga, perdón, en añadir registro y no sé, cualquier cosa que yo cambie aquí, simplemente con recargarlo, ¿vale? Se ve reflejado aquí, así que iría trabajando en la maquetación hasta que quedase satisfecho. Y una vez que quede satisfecho con la maquetación, pues ya podemos dar por concluida el desarrollo de la interfaz gráfica.